¿Qué relación tienes con tu cuerpo? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo, cómoda en él? ¿O hay cosas que no te importaría cambiar? Casi todos arrastramos complejos, las arrugas, los kilos de más, poco músculo, y lidiamos con ellos como buenamente podemos. Si nos dieran la opción de eliminarlos de un plumazo, probablemente lo haríamos con gusto. Pero los milagros no existen. O tal vez sí. En la alfombra roja de los Oscar de 2024 se vivió una situación curiosa. Los trajes de alta costura, que suelen ser analizados al milímetro, pasaron algo desapercibidos. Lo que realmente llamaba la atención eran los cuerpos de algunas celebrities que habían adelgazado casi de la noche a la mañana. Pero ya sabíamos que el truco no era comer más lechuga o hacer más sentadillas, sino un nuevo fármaco. ¿Sabes qué es y para qué sirve Ozempic? No, Ozempic is a medication. Medicamento Ozempic o el componente. This is Ozempic. It's a drug approved. El Ozempic. El Ozempic es simplemente una marca comercial. Lo importante es su principio activo, la semaglutida. Es un fármaco que trata la diabetes, pero que tiene un efecto secundario. Controla la sensación de apetito. De ahí su superpoder para que la gente adelgace. Tanto la que realmente lo necesita como la que no. Esto ocurre en un momento en el que parecía que por fin calaba el movimiento del body positive, del quiérete sea como sea tu cuerpo. Pero el éxito del Ozempic demuestra todo lo contrario. Es el cuento de nunca acabar. No aceptamos nuestro cuerpo tal y como es. ¿Pero por qué nos ocurre esto? ¿Por qué tratamos de convencernos de que la belleza está en el interior si a la mínima oportunidad que aparece se nos cae el discurso? Y lo más importante, ¿desde cuándo nos pasa? Eso es lo que voy a intentar descubrir a lo largo de este podcast. ¿Qué hay detrás de nuestras obsesiones estéticas y qué somos capaces de hacer para encajar en el molde de la perfección? Por cierto, no me he presentado. Me llamo María Romero y esto es... El dilema de los cuerpos imperfectos. Episodio 1. Una cuestión de peso histórica. Antes te preguntaba qué tal te sientes con tu cuerpo, si hay alguna parte que no te gusta demasiado. No sé qué habrás respondido, pero sospecho que puedes haber hecho alguna referencia a tu peso. Y si eres de los afortunados a los que no les preocupan los kilos de más, seguro que conoces a unos cuantos a tu alrededor a los que sí les agobia. Ser gordo, o que haya una posibilidad de serlo, por lo general nos angustia. El momento de subirnos en la báscula y ver que la cifra que marca es más alta de lo que esperábamos es incomodísimo y siempre acaba con la misma frase: tengo que ponerme a dieta. Para entender este malestar que nos provoca la gordura, he hablado con el profesor de investigación del CSIC, Javier Moscoso. Siempre ha habido preocupación por el cuerpo porque al final es lo que estamos, es donde estamos y donde vivimos, ¿no? Javier ha estudiado la historia cultural del cuerpo, sobre todo la historia de las emociones o de las pasiones. A través de su trabajo podemos conocer el significado que le damos a nuestro físico o cómo interactuamos con él. Así podemos entender por qué a veces nos miramos al espejo y sentimos deseo, ansiedad, rechazo y desde cuándo. Nosotros nos creemos muy modernos, pero en realidad las primeras teorías que tenemos de que lo que somos depende en parte de lo que comemos, lo que bebemos, el tiempo que dedicamos al sueño, al descanso, la calidad del aire que respiramos, la influencia que tienen nuestras pasiones sobre el cuerpo. Esto es tan antiguo como la medicina hipocrática, que es del siglo IV a.C. Entonces, llevamos mucho tiempo con esto. Lo que pasa es que luego... Mucho tiempo. Es decir, no es culpa de las redes sociales, que nos tienen frito el cerebro. Ni siquiera es cosa de hace una década, de la aparición de las supermodelos, de la talla XS o de la 32. Y tampoco viene de los años 50, cuando conocimos a Barbie, la muñeca de medidas imposibles y cintura tan pequeña que de ser una mujer real no le cabrían los órganos en el cuerpo. Esto viene de mucho antes, y con eso me refiero a muchos siglos antes. Así que, viajemos en el tiempo. Para descubrir cuándo empezamos a llevarnos mal con nuestro cuerpo, tenemos que ir hasta la Grecia clásica. Por aquel entonces surgió la que podríamos llamar primera dieta de la historia. Se llamaba diaita y no era una pauta de qué comer y cómo. Era más bien un concepto filosófico, una forma de entender la vida que buscaba cuidar la salud del cuerpo, pero también la de la mente.
Para encontrar ese punto óptimo había que conseguir un equilibrio. La enfermedad era siempre, la enfermedad y la fealdad era siempre el resultado de un desequilibrio. Para que tenga sentido, los griegos consideraban que tus kilos de más demostraban que eras incapaz de contenerte ante el gustazo que provoca comer. Desde luego hay placer en los pecados de la carne, bien sea de la carne en el sentido sexual o bien sea de la carne en el sentido, digamos, de la gula, ¿no? De la alimentación. Para tratar de resistir esa tentación y mantenerte sano como una manzana, la receta era tan sencilla de nombrar como difícil de aplicar: autocontrol. Es un consejo sensato, pero que se puede retorcer y pasar de buena idea a locura. Fue lo que ocurrió en el siglo III, ya después de Cristo. Los ascetas cristianos se pasaron muchísimo aplicándose el autocontrol. Pensaban que satisfacer cualquier deseo, incluso uno tan básico y necesario como la alimentación, era dejarse llevar por el mal camino. Por ejemplo, Catalina de Siena solo se alimentaba de la hostia consagrada. Entonces, claro, tenía una delgadez extrema, ¿no? Poco a poco fue calando esa idea. La gordura demostraba que estabas controlado por tus impulsos y casi que te arrastraba el mismísimo demonio. Así quedó plasmado en la pintura. Sobre todo la representación del infierno, que surge a finales de la Edad Media. Están todas las catedrales de Europa llenas de representaciones del infierno, con los glotones comiendo ratas en el infierno. Y además es muy interesante porque el infierno es un lugar propio de pintaceros y cocineros, ¿no? Como se habrán dado cuenta muchas personas, ¿no? Está llena de tenedores, de palas, porque a los malos, a los pecadores también se los cocina allí, ¿no? Entonces el demonio es una especie de gran chef que va a cocinar. Preparando el podcast encontré un libro que es la espina dorsal de este primer capítulo. Explica a las mil maravillas de dónde viene nuestra obsesión por la delgadez. Se titula Calories and Corsets y está escrito por Louise Foxcroft. Esta historiadora británica cuenta que hasta más o menos el siglo XI lo que más importaba era el efecto que la alimentación tenía en la salud, pero que a partir de ahí ese interés comenzó a diluirse. En los libros de dietética aparecieron referencias a lo que podía considerarse el cuerpo ideal, y se vendían dietas para aquellos cuyo físico no se correspondiera con la belleza de las formas del cuerpo. Hablando en plata, que no estuvieran delgados. Ya tenemos el origen de esa asociación entre delgadez y belleza. Pero ¿por qué suele estar más asociada a las mujeres que a los hombres? Foxcroft señala que durante la Edad Media los primeros obispos del cristianismo, por así decirlo, comenzaron a cuestionar la forma de alimentarse de las mujeres. Las consideraban débiles y susceptibles de caer en la tentación. A fin de cuentas, Eva había sido la primera pecadora, y nada menos que por comer la manzana del árbol prohibido. La religión era primordial en la vida de la gente, y aquellos sermones debieron tener un gran impacto entre las fieles. Foxcroft cree que esto podría explicar por qué murieron más chicas jóvenes de lo habitual. La dieta llevada al extremo es una de las pocas formas que tienen algunas personas de controlar aquello sobre lo que ninguna otra persona puede entrar y controlar, ¿no? Entonces la historia de la humanidad, sobre todo si hablamos de mujeres, está repleta de trastornos alimentarios propios de las mujeres, ¿no? Sobre todo de la restricción o de la autorrestricción del alimento. El estigma de la gordura quedó asociado a las mujeres, así que tampoco se las puede culpar porque entre los siglos XVI y XVII machacaran sus cuerpos embutiéndose en corsés que les destrozaban los órganos o tomando productos milagro que les prometían una delgadez que nunca era suficiente. Fajas, potingues y demás inventos no cumplían con lo prometido, y a partir del siglo XVIII los seres humanos desbarramos lo más grande y echamos mano de dietas, cacharros y tendencias que, como poco, podemos tildar de surrealistas. Si miramos la pintura la pintura y la literatura, ¿no? Los testimonios que nos han llegado de lo que podía ser el canon de belleza de los primeros románticos, pues tenemos que la enfermedad de moda para ellos es la sífilis, hasta el extremo de que curiosamente sueñan con contraerla, como le pasa por ejemplo a Alphonse Daudet, que dice, bueno, por fin he conseguido contagiarme, ¿no? Porque era un signo de hombría y demás, ¿no? Para ellas la enfermedad de moda y el gesto de moda, la expresión de moda, era la tuberculosis.
Entonces, muchos de los modelos, por ejemplo, Chateaubriand, los modelos de sus enamoradas son mujeres de aspecto tuberculoso, de piel pálida, blanca, macilenta, de ojos caídos, de mirada triste. Lord Byron, el poeta, fue uno de los que lució un aspecto cuestionable. Se ve que engordaba hasta con las verduras a la plancha y estaba convencido de que los kilos de más le robaban su creatividad. Su solución era matarse de hambre hasta quedarse en los huesos y darse algún atracón puntual. Lo peor es que el ejemplo cundía entre sus fans, porque ya sabes. Uno busca aquello que considera que es bueno y que considera que es bello. Las clases bajas comenzaron a mudarse a las ciudades. Allí era más fácil conseguir mejores sueldos trabajando en las fábricas. Pero este aumento de salarios trajo consigo la democratización de la gordura, por así decirlo. Los trabajadores ya podían acceder a alimentos que hasta entonces solo se podían permitir los ricos. Dulces, pan blanco, frituras, comida hipercalórica, vamos. La obsesión por adelgazar aumentó y la industria dietética sacó buena tajada de ello poniendo a la venta todo tipo de productos milagro. Jabones quemagrasas, electricidad para ejercitar la musculatura, salones que decían reducir la grasa corporal amasando el cuerpo con máquinas de rodillos. Fue ahí cuando, a mediados del siglo XIX, la ciencia puso nombre a un mal que ya afectaba a 4 de cada 1000 señoras: la anorexia. El cuerpo puede expresar mucho más de lo que se expresa verbalmente. Y el cuerpo además es un espacio de libertad, sobre todo el dejar de comer. Es un espacio de libertad. Tú no haces nada, no haces ningún daño a nadie, simplemente limitas la ingesta y decides, que vas a significar tu malestar a través de tu delgadez extrema. Más de 150 años hablando de anorexia, sin contar con todos los años en los que todavía no había una palabra para definir lo que les ocurría a las mujeres que querían adelgazar por todos los medios. Ahora sabemos que los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades muy complejas y que van mucho más allá de querer ser delgada. Tenemos nuevas y mejores formas de abordar su tratamiento, pero las cifras siguen siendo elevadas. Se calcula que en torno a 400.000 personas en España sufren anorexia o bulimia. 9 de cada 10 son mujeres. Y se han registrado casos hasta en niñas que no superan los 12 años. Durante la pandemia, los casos se duplicaron. Pasar tantas horas en las redes, escudriñando los pocos movimientos de aquellos a los que seguíamos, sus fotos, dejó al descubierto nuestra vulnerabilidad ante la mirada de los demás. Y esta fue una de sus consecuencias. No ha sido el único momento en la historia en el que, tras un cataclismo, se ha vivido una situación parecida. Tras la Primera Guerra Mundial, estar escuálida se convirtió en la moda a seguir. Los médicos estaban realmente preocupados por lo que las mujeres hacían con tal de conseguir figuras casi sin curvas. Pero es que aquellas señoras, conocidas como flappers, eran admiradas y deseadas. Hasta la revista Vogue las piropeaba. En un artículo de 1928, titulado ¿Qué es la belleza?, el fotógrafo Cecil Beaton reflexionaba sobre el triunfo de la delgadez. Nuestros estándares han cambiado tantísimo que cualquier comparación o protesta es imposible. Solo nos queda decir, preferimos las narices chatas, los pechos planos y las siluetas de muchacho colegial antes que senos y caderas que parecen sandías de temporada. Las manos regordetas nos ponen enfermos. Nos gusta ver la forma de los huesos y los cartílagos. Alisamos nuestro pelo a propósito para que se vea chupado y sedoso y que muestre la forma de nuestra calavera. Nuestro mayor objetivo es conseguir una cabeza que parece una pelota de fútbol mojada sobre un cuello tan delgado como el alfiler de un sombrero. La era de la belleza sin curvas acabó y dio paso al cuerpo con forma de reloj de arena, que también representaba Marilyn Monroe. Pero el deseo de ser delgada y tener la cintura más pequeña seguía ahí. La industria estuvo rápida e hizo caja vendiendo remedios que hoy sabemos que son un peligro para la salud. Por ejemplo, como sustitutos de los dulces, las tabaqueras vendían cigarrillos a los que incluso añadieron supresores del apetito. Los agónicos corsés volvieron y además se empezaron a consumir pastillas adelgazantes a billones con B de bocadillo.
pastillas que estaban compuestas de cocaína y de metanfetamina. A día de hoy, estas cosas ya no se recetan, por lo menos no de manera legal. Pero esa idea, la de consumir un producto que te permita perder peso de manera rápida, sigue muy presente. Solo hay que ver cómo lo ha petado el Ozempic. Y es lógico. Si es que hace 2 telediarios estábamos hablando de lo bien que funcionaban la dieta Atkins o la Dukan. Dukan le quitaron hasta la licencia de médicos. O sea, imagínate cómo es la historia, ¿no? Son modas. Hablamos con Pablo Ojeda. Soy nutricionista, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y máster en psiconeuroinmunología clínica y coaching. A Pablo le puedes ver en la tele, escuchar en la radio o incluso leer sus libros. Es una voz de referencia en el mundo de la nutrición porque se lo conoce al dedillo, no solo por lo que ha estudiado, sino por lo que ha vivido. Yo pesaba 138 kilos, ¿vale? Esos 138 kilos venían dados de muchos problemas a nivel emocional y el mayor problema que tenía es que yo era adicto al juego, yo era ludópata. Cuando yo me entré en el centro de rehabilitación, ahí es donde te empiezas a dar cuenta la magnitud de las emociones y sobre todo del descontrol de los impulsos. Me da igual que se llame juego, me da igual que se llame tabaco, me da igual que se llame alcohol, me da igual que se llame comida. Y cuando lo haces, como tienes sentido de la realidad, te sientes mal. Y viene la culpa. Y cuando viene la culpa, viene la toma de decisiones otra vez negativas. Salió de aquel bucle destructivo estudiando lo que más le gustaba. Y por eso, porque conoce bien los mecanismos de la alimentación, cuando escucha hablar de dietas o fármacos milagro, se lo llevan los demonios. Perder peso no es fácil. Perder peso cuesta trabajo, constancia, sacrificio, esfuerzo, planteamiento. No es fácil. Si fuera fácil estaba todo el mundo delgado. Lo que pasa es que quiere un botón de escape rápido, ya. La culpa de que adelgazar sea tan complicado la tienen unas células, los adipocitos, que crecen y crecen engullendo grasa. Cuando no dan más de sí, aparecen nuevos adipocitos y el ciclo se repite. Aquí viene la tragedia. Que cuando tú pierdes peso, el globo se deshincha. Pero ya tienes más globito. No tienes más tendencia a engordar. Es que yo tengo... No, es que tú con tus hábitos y a lo largo de la vida te has generado esa capacidad, esa mayor capacidad. Con los productos milagro se puede perder peso, pero sueles recuperarlo a la mínima. Entonces, ¿por qué seguimos cayendo en la trampa? Porque te prometen cosas que tú quieres escuchar. Y aparte los productos milagros van muy enfocados a un tipo de población porque están muy susceptibles. Pero hay personas que realmente lo están pasando mal con este tema y necesitan escuchar algo que alivie su alma. En realidad, perder peso o mantener ese cambio a lo largo del tiempo pide algo más que hacer dieta o tomar productos adelgazantes. Realmente necesita un cambio de hábitos. Y ese es el meollo de la cuestión. Tú puedes perder peso, pero si todo sigue igual que antes de adelgazar, volverás al punto de partida. Tal vez uno de los problemas esté en que hemos confundido el verdadero significado de lo que es una dieta. Y Pablo tiene el mejor ejemplo. Cuando hablamos de dieta mediterránea, lo asociamos a un patrón alimenticio. La dieta mediterránea no existe. Ahí te dejo el titular. A ver, esto tiene una explicación. Todo viene de un estudio realizado en los años 60. Un científico norteamericano descubrió que en la isla de Creta la salud era mejor que en otros lugares del mundo. El hombre se trasladó a la zona para desentrañar el enigma y resulta que resolver el misterio era muy sencillo. La dieta mediterránea no era dieta, era estilo de vida mediterráneo. Exposición al sol, deporte moderado, frutales, carnes magras, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que la mujer de este científico al año siguiente sacó un libro de recetas con lo que comían allí. Y adivina cómo le llamó al libro. Mediterranean Food. Dieta mediterránea. Y entonces a partir de ahí se asoció en lo de la alimentación, pero el estudio no era solo con la comida, era con un todo. Ya sabemos desde cuándo queremos ser delgados, por qué a las mujeres nos afecta más y qué hemos hecho para intentar estilizar nuestra silueta. Pero nos queda por resolver la incógnita más importante.
¿Por qué queremos adelgazar? Al final, la sociedad impone sus patrones, es indudable, ¿no? Y entonces el ser humano es un ser social donde necesita sentirse integrado. Para la supervivencia del grupo lo más importante es la aceptación social. Todo gira en torno a eso. Entonces, al final, todo funciona en base a rechazar lo que consideramos que no es aceptable. Ella es Lara Ferreiro. Soy psicóloga y divulgadora. Tengo un libro que se llama Adicto a un gilipollas sobre relaciones tóxicas y también doy clases en la universidad y me encanta lo que hago y mi pasión es la psicología y muchísimas Habrán gracias. pasado siglos, modas y técnicas. Pero Lara cree que a día de hoy seguimos anclados al canon de belleza de la delgadez. Y lo hacemos por motivos estéticos y sociales. Esto se llama el efecto halo. Es un efecto que cuando tú ves a una persona delgada y guapa, tú atribuyes una serie de cualidades que no tiene por qué existir. Incluso esto se ha visto, por ejemplo, en los asesinos. Cuando los asesinos son delgados y jóvenes, tienen hasta 2 años menos de pena en jurado popular por el mismo delito. Y claro, ¿quién no va a querer disfrutar de las mismas ventajas? Sentirse aceptado y que no ser objeto de crítica, pues lógicamente te hace que intentes, bueno, pues mejorar tu condición física. De hecho, yo le pregunto siempre en la primera consulta a los pacientes, ¿tú qué quieres estar? ¿Delgado o sano? Y la gente se queda pensando como diciendo, ¿qué digo? ¿Delgado? No, bueno, sano. No saben ni qué contestar. Este es un matiz interesante. Delgadez y salud no van siempre de la mano. Seguro que conoces a alguien con kilos de más que está sano como un roble. Y también a una persona delgada que tiene el colesterol por las nubes. Pero Pablo pide que los árboles no nos impidan ver el bosque. Estamos en un 63% de sobrepeso obesidad en España, ¿no? Y los estudios que hay dicen que en el 2030, que queda nada, estaremos cerca del 80% de sobrepeso y obesidad, que es una barbaridad. Esto es muy triste lo que te voy a decir, pero yo conozco mucha gente que fuma y tienen 80 años. No conozco ni un mórbido con 80 años. No existen. Están muertos. Una cosa es aceptarse y otra conformarse. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. De por qué, incluso estando en un peso saludable, seguimos pensando en perder un par de kilos más o en ponernos a dieta para que se nos aplane la tripa. Tú no sabes la de, sobre todo niñas con 40, 45, que me dicen literalmente palabra por palabra frases como mi abuela me decía que yo no, que mi hermana sí que estaba delgadita, pero yo todos los días. Uno de los insultos que más destroza a las personas es cuando se meten con tu peso. Eres una ballena, eres una gorda. Incluso me contaba una niña, fíjate, de 11 años, que un niño le está diciendo que tenía un pecho tan gordo que era asquerosa que le iba a sacar un ojo. Charlando con Lara, me pregunto cuál es el impacto psicológico de esos insultos, el dolor que otros nos generan a cuenta de la gordura. Es difícil calcular el daño, pero nos hace replantearnos cómo se ve nuestro cuerpo. A lo mejor tienen razón, lo dicen por mi bien, siendo gordo soy feo. Lo que se va buscando con la delgadez es la autoestima, es decir, quieres de alguna forma que te quieran, porque al final el grupo, nosotros lo que necesitamos para sobrevivir, siempre tenemos que ir a fines biológicos, es la supervivencia del grupo, que te acepten. A día de hoy la atribución que tenemos todos es si yo soy delgada, me van a aceptar, voy a gustar más, incluso con fines biológicos, pues voy a atraer a más hombres y si quiero ser madre pues tendré más posibilidades. Es imposible no hablar de la importancia que nuestro físico tiene a la hora de ligar. Lara asegura que en esto de la atracción no solo nuestro cuerpo entra en juego. Cuando tú conoces a una persona, está la hormona del flechazo que se llama feniletilamina. Por una serie de factores que son las ferormonas, que son las hormonas del olor, que son las copulinas, que alguien te atrae muchísimo solo por ese olor, por el tipo de personalidad, por la seguridad que proyecta esa persona, aparte del físico, todo eso lo metemos en una coctelera y hace bang y sale lo que es la química, que es que de repente esa persona te atrae. Pero no es tan fácil abstraerse de las sensaciones que nos provoca nuestro cuerpo. Y muchas mujeres me dicen, yo rechazo mi propio cuerpo y tengo que tener sexo con luz apagada,
porque me da vergüenza. Incluso una paciente me dijo que ella encogía la tripa cuando estaba teniendo relaciones sexuales por miedo a que la otra persona empiece a decir qué gorda estás. O Fíjate qué importancia tendrá cómo nos vemos y cómo nos ven los demás, que incluso muchas veces, de manera inconsciente, nos fijamos en aquellas personas con las que guardamos cierto parecido. Esto se llama la homofilia. Este término significa que al final, por la teoría de la proximidad, nos va a gustar el semejante atrae a lo semejante. A lo mejor imagínate yo estoy gorda, ¿vale? Y entonces voy a una fiesta y siento que a lo mejor un hombre gordo va a entenderme más, no me va a juzgar, va a saber por todo lo que he pasado, por todo ese rechazo social que a lo mejor he tenido que sufrir. Cuando tú no estás pensando en qué está pensando la otra persona, que esto se llama lectura de pensamiento, tú ahí vas a segregar empatía y eso es súper sexy y eso es súper atractivo y al final por eso también muchas veces se juntan los iguales con los iguales por este homofilia y por esta teoría de la proximidad y por esta relajación pues que al final eres tú mismo. Sé tú mismo. Es una frase que hemos escuchado infinidad de veces. Tratamos de convencernos de que lo que cuenta está en el interior. Pero seamos honestos, sabemos que no siempre funciona. Y mucho menos si eres gordo. Cuando una persona va a una fiesta y es una persona gorda y va con su minifalda, con su top, es como, ¿qué se cree? Está haciendo el ridículo. O sea, esos comentarios gordofóbicos es que están en la sociedad. La gordura está penalizada, punto. No tienes derecho a existir, no tienes derecho a sexualizar, no tienes derecho a maquillarte, no tienes derecho a nada si eres gorda. Nuestro deseo de ser delgados también está muy influenciado por cómo la sociedad trata a los gordos y por ese miedo a que nos pase lo mismo. ¿Hasta qué punto habremos llegado que para referirnos a esa manera de actuar hemos tenido que acuñar una palabra? Gordofobia. Hay que saber que la gordofobia, para las personas que nos están escuchando, es el rechazo que se tiene por el hecho de ser gorda. Este rechazo funciona en dos direcciones. Por un lado, no aceptamos nuestro peso o el que podríamos llegar a tener. Justo eso es lo que nos impide comernos un trozo de tarta o un bocadillo de chorizo por miedo a engordar. Ojo, que a día de hoy, yo lo veo en terapia, muchas personas delgadas, lo que a día de hoy estaría en normopeso, que se machacan y tienen gordofobia interiorizada, que tienen miedo a engordar. Y entonces cuentan las kilocalorías. Yo he visto en personas que me han dicho que toman drogas, como por ejemplo cocaína, para intentar adelgazar. Si no somos capaces de aceptar nuestro propio peso y sus vaivenes, imagínate el de los demás. Y aquí asoma otra patita. Es que ni siquiera nos pueden gustar los gordos. Mira, yo cuento en mi libro Adicto a un gilipollas un caso, ¿vale? Una mujer me contó que estaba con un hombre que nunca había sentido eso a nivel sexual, a nivel emocional. Ella era muy delgada, pues rubia, muy alta, 1,80 y él era gordo. Bueno, pues ella sentía que estaba locamente enamorada de él y le daba vergüenza. Palabras textuales, lo cuento en mi libro, pasearle por el barrio. O iban a restaurantes raros, lejos de su casa, porque le daba vergüenza que le juzgasen, en plan, ¿qué estás haciendo con un hombre así? Cuando tú puedes aspirar a algo más. Sienten como que de alguna forma le tendría que atraer las personas delgadas y que eso más que nada es como una desviación. Y entonces como que muchas veces lo que viene a la terapia es para corregir, en plan, no, yo no quiero que me atraigan las personas gordas. Hasta aquí la gordofobia interiorizada. Pero luego está la que exteriorizamos a base de insultos, de malas miradas. ¿Tú te acuerdas de aquellas revistas que no se cortaban un pelo señalando el asco que daba la celulitis de esa modelo o los michelines de aquel actor? Siempre ha habido redes sociales. Ha habido redes sociales en el mundo físico. Entonces no estamos descubriendo nada nuevo. Si uno quiere ver cómo eran las redes sociales antes, tiene que ver o leer, en fin, la novela de Jacques Delors de Laclos, de las amistades peligrosas, que es justamente una novela, la conoce mucha gente por la película, que es una película sobre relaciones sociales, sobre cómo las relaciones sociales y la exposición social en el mundo contemporáneo puede acabar con la vida de gente. Como nos recuerda Javier Moscoso, ofensas a cara descubierta o comentarios hirientes por la espalda ha habido siempre. Pero vivimos un momento muy delicado por culpa de las redes sociales. Se han convertido en un hervidero de insultos y las personas con sobrepeso son diana fácil. La gente que está destrozada, que no se quiere, frustrada,
lo que hace puede hacer dos cosas, o machacarse y destruirse a sí misma todo ese veneno, inyectártelo a ti, o bien puedes inyectárselo al otro el veneno. Por ahora no parece existir un remedio para la gordofobia, más allá de toda la pedagogía que se pueda hacer. Pero ya que estamos hablando de redes, Moscoso nos propone que reflexionemos sobre nuestra actitud respecto a ellas. Hemos convertido nuestra privacidad en un objeto de mercado. Y es decir, nos hemos mercantilizado, hemos construido una marca, que es la marca personal sobre la que cada cual se presenta en redes sociales y la que pretende, pues como si fuéramos una campaña de publicidad, pues construir un personaje del que esperamos que además tenga pues muchos seguidores, muchos likes, en fin. Obviamente, los insultos no están bien, no hay justificación alguna. Pero ahora mismo campan a sus anchas por la red. Y no parece que vayan a desaparecer ni a corto ni a largo plazo. La intimidad hay que defenderla con uñas y con dientes. Hay que defenderla a toda costa. Claro, si la pones al alcance de todo el mundo, pues prepárate para lo peor. Si has estado mínimamente atento, habrás visto que nuestro físico y apariencia venden una barbaridad. Ya no es solo cuestión de delgadez o gordura. En tus sugerencias de Instagram o TikTok habrán aparecido desde brazos hipermusculados hasta vientres cincelados gracias a la magia del bisturí o caras con cejas y pómulos elevados hasta el cielo. Si está cambiando nuestro ideal de belleza, ¿qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo? ¿Acaso estamos predestinados a pasar por el rodillo y no va a quedar nadie con ganas de ir a la contra? Lo descubriremos en las próximas entregas. El dilema de los cuerpos imperfectos es un podcast de ABC. Producción, guión y locución, María Romero. Edición, Andrea Morán. Diseño sonoro, Rodrigo Ortiz de Zárate. Ayudante de sonido, Íñigo Martín Ciordia. Diseño gráfico, Álvaro Rincón. Dirección, María Romero.